y también Pamela. Les envié, Lenny hizo que... Lenny me reenvió y yo le reenvié a Katy las grabaciones de la sesión de ayer y de la de antes de ayer. Si las necesitan, pídanselas en caso de que se hayan perdido de algo y siéntanse en la libertad de compartirlas. Nosotros no somos celosos con nada de eso, ¿ok? Son de ustedes para aprender y para entregárselas a otras personas también. Lenny, todo tuyo, adelante. Muchas gracias, Matías, y buenas tardes nuevamente. Qué bueno que cambiaron la ubicación, ahora les veo más de cerquita, allá en Ciudad de Faroles. Y bueno, también vamos a proseguir con lo que son los formatos y lo que hemos estado viendo ayer. Hemos hablado mucho ayer sobre lo que es la escritura temática. Y hoy día vamos a ver el otro gran formato, que es la escritura narrativa. Así que voy a empezar a compartirles pantalla. Recordemos lo básico de todo esto. Es que básicamente al hablar de la escritura narrativa estamos hablando de contar historias. Es contar historias. En una frase corta, escribir temática es hablar de un tema o exponer un tema, una idea. Pero la narrativa tiene que ver con contar una historia. Ahora, algo interesante es que la mayoría de nosotros en el entorno misionero y en el entorno cristiano como tal, hemos ido desarrollando vivencias, la experiencia con el Señor. Obviamente lo que hemos ido formando en nuestra vida son testimonios. Estos testimonios, para ser potentes, tenemos que darle un formato de historia. Entonces, el objetivo de la sesión del día de hoy es descubrir cómo contar historias en formato narrativo. Cómo contar esos testimonios que tú tienes en el formato narrativo, o también cómo encontrar algunos ejemplos narrativos para tus escritos temáticos. Entonces, vamos a empezar la sesión del día de hoy. Como siempre, está el chat disponible para las preguntas o también por micrófono, no hay ningún problema. Y lo que vamos a hablar el día de hoy aplica perfectamente a lo que es escribir un libro o también a lo que es una breve publicación, un testimonio, una carta de noticias. Vamos a poder aplicar estas reglas en escritos largos o en escritos cortos. Así que empecemos. Aquí está el cuadro que ya fuimos viendo ayer, que nos sirve para refrescar un poco la memoria. Los dos grandes formatos literarios que nosotros vimos, tenemos el formato narrativo, que es en el que nos vamos a enfocar hoy. Y algo muy importante es que, otra vez, volvemos al principio. Tu audiencia es quien va a definir en qué formato es más conveniente que le escribas, porque el formato también depende de la necesidad de tu audiencia. Ahora, la característica principal del formato narrativo es justamente que se experimenta a través de personajes y su célula, su núcleo, por llamarlo así, se llama la escena. Una escena es como la célula del formato narrativo, lo que es para la temática, la estructura, el esquema. Para la narrativa es la escena. Entonces nos vamos a enfocar en las características de la narrativa. Ahora, algo muy importante es que tu audiencia, cuando vas a escribir narrativa, no es una persona que tal vez está buscando, como en temática, aprender. Por ejemplo, en temática, si yo agarro un libro sobre
ciencia política o sobre psicología o sobre arte, es porque tengo curiosidad o necesito aprender sobre ese tema. Pero mi lector en narrativa, en cambio, lo que está buscando es entretenimiento. El lector de narrativa busca entretenerse, tal vez encontrar un refugio de las preocupaciones que hay en el mundo real, y él quiere pertenecer a algún lugar, identificarse con ese mundo que tú describes en tu narración. Quiere básicamente eso, un momento de diversión, entretenimiento. Ahora, si vemos este cuadro, que es el que hemos estado trabajando desde ayer, notarán que aumentamos un punto en temática. Es exactamente el mismo cuadro de ayer, con excepción de este último punto, el último punto en temática, donde ahora les especificamos que en temática también se puede usar historias para explicar algo. Ayer ya les había mencionado algo de esto. Si yo quiero enseñar sobre un tema, arte, tal vez lo que es creatividad, lo que estábamos viendo ayer, tal vez sea más productivo para dejar una enseñanza contarles una historia. Y esa historia tiene incluso más poder y la van a recordar por más tiempo que mi discurso de 10 hojas de lo que es el arte. Tal vez esa historia sea más fácil de recordar. Entonces, aún en temática puedo usar la narrativa para enriquecer un concepto, para enriquecer un ejemplo, una ilustración que sea ¿Sí? más fácil de recordar para mi lector. Adelante. Entonces, por ejemplo, aplicando lo que pasamos ayer, Jesús, cuando relataba las parábolas, él estaría en el lado temático, usando historia para explicar algo desde una plataforma alta. Exactamente, muy buena aplicación. El Señor Jesús estaba enseñando, o sea, él es maestro, estaba enseñando. Si vamos a enseñar algo, estamos yéndonos al lado temático. Pero el Señor Jesús, viendo la necesidad de su audiencia, vio que había verdades espirituales que eran tal vez difíciles de explicar. Ni aun Nicodemo, que era maestro, podía entender a la primera el nuevo nacimiento. O sea, son verdades bastante profundas. Y entonces él lo que hizo fue justamente eso, aplicar narrativa. Y él aplicó las parábolas. Aplicó parábolas, pero para dejar una enseñanza. Entonces, obviamente nuestro Señor es el maestro. Él hizo eso. Y es un ejemplo de lo que también podríamos hacer. En nuestras cartas de noticias muchas veces podemos hacer algo más poderoso contando una historia que pueda ser más fácil de recordar para nuestro lector. Aquí hay unos ejemplos de algunos libros narrativos. Esta vez los 4 son libros narrativos. Solamente que 2 de ellos son narrativa de ficción, o mejor dicho, son narrativa de ficción, sí, y 2 de ellos son narrativa de no ficción. Por ejemplo, en narrativa de ficción tenemos este libro que es muy bueno, El alquimista. Obviamente es una gran obra, es una narración con sus personajes, pero son hechos que no ocurrieron en la vida real. Es una historia diseñada por Paulo Coelho para poder dejarnos una enseñanza. Él ha hecho ficción de una historia con personajes ficticios para dejarnos una enseñanza. Tenemos este otro libro que es interesante, que ya va más a lo que es ya casi un mundo mágico, ficción con Crepúsculo, con ese mundo ahí ya mágico de vampiros y todo eso. Entonces, también esto es narrativa.
y es narrativa de ficción. Un adelanto, obviamente, en algún momento desearíamos compartir con ustedes a profundidad todo lo que es ficción porque es interesante, pero igual hay diferentes tipos de ficción. Vamos a ver que hay aún diferentes géneros y subgéneros dentro de lo que es ficción. Pero esta es una obra que todos ustedes pueden conocer y que nos da el ejemplo básicamente de lo que es esta narrativa. Está conformada por personajes principales, por personajes secundarios, tiene escenas, tiene también conflictos y tiene un final. Ahora, por este otro lado tenemos a dos libros que son narrativa también, pero son narrativa de no ficción. Uno de ellos es el diario de Ana Frank. El diario de Ana Frank en realidad tiene como base un hecho real, hechos reales, y su fuente es realmente la historia de esta niña. Y es un diario. Obviamente ella no se dio cuenta que todo lo que ella escribía podía llegar a convertirse en un libro tan famoso. Pero los editores hicieron ese trabajo, recopilaron los escritos de ella y lo que pasó ahí es que dándole el formato de narrativa, hicieron que esta historia, este conjunto de testimonios, pudieran tener el formato narrativo y convertirse en todo un éxito. Y esto a la vez es una motivación para todos nosotros, ya que tú no tienes idea de que tal vez lo que escribas ahora, quién sabe, puede que sea algo que impacte muchos años después, algo que lo veamos en otro formato en algún momento. Ella no llegó a saber el impacto que iba a tener toda su historia y el mensaje y la enseñanza que hoy deja a todos nosotros. Y lo mismo, narrativa de no ficción, es el caso de Loren, el mismo libro que comentamos ayer, Eres tu Señor, el libro base en Jucum. Entonces, aquí son hechos reales, son el testimonio de cómo inició la misión y básicamente en este punto también se hizo un trabajo para poder darle formato de narrativa, porque nosotros para escribir nuestro testimonio vamos a darnos cuenta, no voy a poder contar toda mi vida con todos los detalles desde mi nacimiento hasta ahora. Voy a tener que ir seleccionando diferentes episodios de mi vida en función al mensaje que quiero transmitir cuando hago narrativa de no ficción. Y eso es el trabajo que se hizo juntamente con Janice y seguramente tuvo que hablar con Loren y hacer la línea de tiempo para identificar los eventos realmente importantes con esta enseñanza que ellos querían transmitir respecto a escuchar la voz de Dios, respecto al llamado en las misiones, y fueron seleccionando los diferentes eventos, pero todos ellos son hechos reales. Entonces, esto es narrativa de no ficción. Entonces, si tú quieres escribir la historia de tu base, tal vez la historia de algo importante de tu familia, un testimonio tuyo, vas a llegar a hacerlo en narrativa de no ficción. Son hechos reales y vas a tener que seguir algunos pasos que es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a hablar ahora de lo que es justamente eso, el testimonio, narrativa de no ficción. Entonces, esto es una necesidad que todos nosotros tenemos como misioneros y como cristianos de dar a conocer las obras de Dios en nuestras vidas. Es la meta. Entonces, lo primero que tengo que hacer en este punto es obviamente elegir la audiencia a la que voy a llegar y cómo voy a seleccionar cuál es el mejor testimonio para esa audiencia, para impactarlas. Entonces tengo que seguir los siguientes pasos. Lo primero que tengo que hacer
es tomar un tiempo y reflexionar y hacer una lista de todas las posibles historias que tengo a contar, las que yo quisiera contar. Y sé que todos tienen muchas, porque el Señor es realmente un maestro con nosotros y con todo lo que nos enseña a diario. Sé que todos tienen muchas historias que contar en el trabajo que realiza. Pero haz una lista, haz en detalle esa lista de eventos que quisieras compartir. No menosprecies ninguna. Tal vez hay un evento que para ti no es relevante, pero que pueda ser de bendición para tu audiencia. Haz una lista de todos los eventos para contar. Ahora, el segundo paso es de toda esa lista, que ya tiene 5 o 6 historias posibles, escoges la que mejor encaje con tu audiencia. En primer lugar, si voy a hablarle a adolescentes, entonces algo que tenga que ver con la necesidad que ellos tienen, tal vez con las dudas que ellos tienen. Y además tiene que ser algo que encaje con la enseñanza que vas a transmitir. O sea, si, por ejemplo, quiero hablar acerca de la importancia de, no sé, de obedecer a los padres ya en una audiencia de adolescentes, entonces tengo que encontrar un evento que obviamente refuerce esa enseñanza, que enganche perfectamente con esa enseñanza, con ese mensaje que ellos necesitan recibir. Ahora, lo siguiente que vamos a ver cómo hacerlo es escribir en formato de escena, escribir una escena. Vamos a escribir una escena con ese evento. Y por último, para hacerlo más potente aún, vamos a agregar elementos sensoriales, o sea, todo lo que son colores, todo lo que son sensoriales, sonidos, a descripción de aromas, aún descripción de sabores, todo eso eso le da poder a tu párrafo, a lo que vas a escribir. Pero no se preocupen que vamos a ir desglosando cada uno de estos puntos enseguida. Lo que sí quiero que reflexionemos es que este testimonio que vas a contar sí o sí tiene que conectarse con tu audiencia. Por ejemplo, hagamos una breve reflexión. Imagínate que queremos dirigirnos a un grupo de mujeres latinas, ya entre 20 a 30 años. Esa es nuestra audiencia. Mujeres latinas entre 20 a 30 años, solteras, cristianas. Ya. Estas cristianas que están empezando su trabajo en el ámbito de misiones, lo identifico que su mayor necesidad es que ellas necesitan activar sus dones para trabajar para el Señor, sus dones y sus talentos. Y la enseñanza que quiero dar, imagínense esto, es que aquello que disfrutabas hacer cuando eras niña es la pista de lo que el Señor te está llamando a hacer. Es decir, esa es la enseñanza que yo quiero transmitir. Aquello que disfrutabas hacer cuando eras niña es la pista de el llamado de Dios para tu vida. Muy bien, ya tengo definida mi audiencia, tengo definida la enseñanza. Ahí tengo varias opciones. Puedo ponerme a enseñar una idea temática, pero para fortalecerla más, lo mejor que puedo hacer quizás es contar una historia. Entonces, lo que quiero que me ayuden a definir es cuál de estas 3 historias les parece a ustedes que serían más potentes para dejar esa enseñanza a esa audiencia. La primera historia es el testimonio de una niña que le gustaba el patinaje artístico y que descubrió que le gustaba, el momento en el que ella descubre que le gustaba el patinaje artístico. ¿Qué les parece? Una historia de una niña. El personaje principal ahí es una niña. Y toda la historia trata de cómo ella descubrió que le encantaba patinar. Esa es una opción.
La otra opción es acerca de una mujer, ya, una mujer de unos 25, 26 años, una muchacha que deseaba enseñar a niños durante la cruzada, o sea, una muchacha que estaba haciendo su EDE, ya estaba en la cruzada, y le toca enseñar a niños, y al enseñar, mientras ella enseñaba a los niños, recuerda, o sea, y eso le trae un recuerdo que cuando ella era niña, le gustaba jugar con sus primas, a que ella era la directora de un colegio. Entonces, es interesante, es la historia de una muchacha que ya está así, está en misiones, le toca enseñar, sabemos que en el tiempo práctico nos toca hacer de todo, así que estaba enseñando a niños y mientras enseñaba se acuerda de aquello que ella anhelaba cuando era niña, que ella quería ser la directora de un colegio. Y la tercera historia tiene que ver con una mujer un poco más mayor, que ya tiene muchos años de experiencia trabajando en el campo misionero. Ya ha trabajado mucho en el campo misionero y obviamente está liderando allá. Entonces, ¿cuál de estas tres historias les parece que encaja mejor para dar esa enseñanza? ¿La primera, la segunda o la tercera? Tenemos un voto de Belín que dice la segunda. 2 votos que dicen la segunda, 3 votos la segunda y la B de la victoria. Muy bien. ¿Por qué razón no encajaban tanto las otras? Igual son... No sé cómo, pero apagué mi micrófono. ¿Por qué no encajaban las otras? O sea, son buenas historias, pero ¿por qué las descartamos? Porque en la primera el personaje es una niña y estamos hablando de una audiencia de 20 a 30 años, y en la tercera el personaje es una mujer mayor. Excelente. Muy bien. Evidentemente es cierto, en el primero y en el tercero no funciona porque en ambos casos no va a haber mucha conexión con la audiencia justamente por el personaje principal. Ahora, en el caso, uno puede que ya se conecten un poco con la enseñanza, porque la enseñanza es tus sueños de niña. Pero a la muchacha y de, no sé, 20, 25, la verdad le va a costar mucho identificarse con una niña para reflexionar, va a decir, ah, sí, qué bonita historia, pero no se va a identificar con ella. Y en el segundo ejemplo, pues es algo que además de identificarse con el personaje principal, hace que la audiencia llegue automáticamente a esa conclusión. Entonces, esa es la meta, buscar algo, un testimonio que se identifique uno con tu audiencia. O sea, no voy a, no quiero que piensen que el único parámetro ese es el personaje principal, porque puede ser que pueda lograr que mi audiencia se identifique con otro personaje que tal vez no tenga las mismas características que ellos, pero lo importante es que sea algo cotidiano, algo fácil, algo como las parábolas del Señor Jesús, algo que es muy cercano a ellos, algo fácil de entender, algo que ellos puedan entenderlo perfectamente y saber, y que no implique mayor esfuerzo conectarse con esa historia. Entonces, tengo muchas opciones, pero lo que tengo que hacer es escoger el testimonio correcto. Una vez que ya elegí la historia, o sea, cada uno de ustedes
tiene que seleccionar primero esa historia de tu testimonio que quieras contar. Imaginemos que ya lo tenemos listo. El siguiente paso es escribirlo en forma de escena. Esto es a lo que vamos a dedicar gran parte del resto de esta tarde. Una escena es la parte fundamental de una historia, es su célula. ¿Por qué? Porque la narrativa en general está formada de escenas. Entonces, si una historia, por más cortita que sea, le damos formato de escena, va a ser ya poderosa porque va a tener en sí todos los elementos necesarios. Una vez que ya sumemos más de 2 o 3 escenas, ya voy a tener contenido para un capítulo. Después puedo sumar muchas más escenas, ya puedo sacar todo el libro. Puedo ir escribiendo más escenas y así voy a ir ampliando la historia. La historia se escribe a partir de escenas. Entonces, si se dan cuenta, esto es más fácil de recordar ahí en las películas, en las novelas, o no sé, en todo lo que son. Todas esas primero fueron guiones, primero estaban en formato escrito. Lo que pensaron los escritores es pensar en escenas. Entonces, cada escena es lo que pasa en un momento, en un escenario. Y cada escena también tiene sus componentes y tiene que ocurrir todo eso perfectamente. Y vamos cambiando de escena a escena, ¿verdad? Pasa esto en un momento, pasa esto también y va aumentando la tensión. Pero cada escena debe ser completita para que sea fácil de recordar. Entonces, ¿cuáles son estos elementos de la escena? Siempre, así sea una historia, no sé, así sea un chiste, así sea una historia triste, así sea cualquier tipo de cuento, vas a darte cuenta que siempre va a tener los mismos elementos en narrativa. ¿Por qué? Porque esto está en función también a nuestra forma de percibir las historias. Entonces, obviamente se dieron cuenta de nuestra forma de entenderlo y siempre se va a replicar estos mismos elementos. Anticipación, introducción a los dos bandos, enfrentamiento de los dos bandos, victoria de un bando y reflexión. Entonces, vamos a ir pensando ahora en formato de escena. ¿En qué consiste el primer elemento? La anticipación. En la anticipación es ese momento de la historia en el cual describes un poquito el contexto del personaje, describes la rutina, describes un día normal. Toda historia tiene que ocurrir en un escenario. Les digo, si vamos a una película es más fácil. En la película lo estamos viendo. Estoy viendo dónde es, si es en un aire libre, si es en un cuarto, si es en la selva, yo lo puedo ver. Pero en el libro no, tengo que contarlo, tengo que explicarlo, dónde estamos. Entonces, en la parte de la anticipación voy a describir el contexto. ¿Dónde pasó esa historia? Pasó en la base, en la casa de Ciudad de Faroles, o puede que haya pasado en el centro de Santiago, en plena avenida, o pasó en un parque de diversiones. ¿Dónde pasó esa escena? Describo un poco y tampoco puedo alargarme mucho. Describo los detalles de ese lugar. Describo dónde fue. Y describo un día normal, porque toda historia comienza con algo normal. Todos los días desayuno, todos los días almuerzo, todos los días me conecto al Zoom para trabajar. Pero de repente tiene que haber un momento en el que se rompe esa rutina y hay algo que es fuera de lo normal, algo que tal vez es digno de contar, algo que llama la atención. En ese momento termina la anticipación y empieza lo que es la introducción a los dos bandos. Se llama la introducción de los dos bandos o introducción de las dos fuerzas, porque en toda escena siempre tiene que haber por lo menos dos bandos, hay dos fuerzas. Y obviamente no siempre son rivales, no siempre son personas que se odian entre sí, sino simplemente son dos fuerzas, porque puede ser
pueden ser dos personas, pero también pueden ser incluso, puede ser un bando, puede ser la naturaleza, o sea, hombre versus naturaleza en el caso de, no sé, un naufragio, digamos, la historia de un terremoto. Puede ser incluso la persona versus la sociedad, o sea, como una persona yendo contra toda una institucionalidad, no contra una persona específica, sino contra toda la sociedad, como los profetas en el Antiguo Testamento. Realmente ellos iban a confrontar el pecado y tenían a toda una sociedad en su contra, todo un país. O también lo mismo que ocurre en casos de la vida real, como con Martin Luther King. Él obviamente era una persona contra un sistema, no era contra otra persona, sino era todo un sistema. O puede ser persona contra persona, simplemente lo personifico. Es esta persona versus otra persona que tiene otro interés diferente. O puede llegar a ser persona versus la tecnología. Como por ejemplo, si cuento la historia de Lenny buscando una buena señal de internet o buscando cómo imprimir un documento de manera urgente. Puede ser una fuerza diferente, algo que me está trayendo conflicto. ¿Cómo voy a encontrar a las dos fuerzas? Este es el secreto. El secreto es que se tratan de dos bandos que simplemente tienen dos fines diferentes. Tu personaje principal siempre tiene una meta al empezar una historia. Tiene una meta. Esa meta puede ser algo simple como tomar un café, puede ser algo simple como enviar un correo electrónico, puede ser algo simple como simplemente llegar a la base, llegar a Ciudad Faroles, nada más, es lo único que quiere, una meta. Y siempre va a haber una fuerza, puede ser una persona, puede ser algo, puede ser alguien, puede ser algo de la naturaleza que tiene una meta diferente. No es que te odie, pero tiene una meta diferente, lo cual causa una contradicción. Lo que sea que se oponga a que ese personaje logre su meta es el otro bando. Entonces, lo que necesitamos nosotros pensar es que tenemos que añadirle sí o sí este elemento a nuestras historias, porque siempre está presente. No es que todo nos sale perfecta y fácilmente bien. Siempre va a haber otro bando. Si tan solo mi meta es, no sé, dar una, una breve charla de arte, puede ocurrir varias cosas en contra. Puede ser que una persona no esté de acuerdo conmigo y empiece a contradecirme. O puede que simplemente vaya y no encuentre la dirección de dónde tengo que dar la charla. O pueden ocurrir muchas cosas. Y eso depende de eh, cuál va a ser el énfasis en la otra fuerza que vas a poner. Igual uno Incluso mismo puede es posible. Adelante, Belín. sí, que igual uno mismo puede ser como su contraposición. Por Exactamente. ejemplo, cuando uno no tiene fe en algo o cuando uno no quiere hacer algo y tiene que hacerlo, y está esa contraposición también. Es muy cierto. Y justo eh, algo que también es más común de lo que creemos es eso también. La lucha de uno con sí mismo, con su propia conciencia, con sus propios temores, esa lucha interna para tomar la decisión, hago esto, no lo hago. Y a la vez es difícil contar esa historia cuando es así, bando uno contra sí mismo, porque me cuesta más describirlo, o sea, me cuesta más describir el diálogo interno, pero obviamente que igual es posible. Muchos de estos eventos de la lucha con uno mismo los encontramos en la Biblia. No sé si se acuerdan de Romanos 7, justo el apóstol Pablo está ahí hablando consigo mismo y acaba, lo que no quiero eso hago miserable de mí. O sea, él está teniendo finalmente un monólogo, ahí no veo otro personaje.
Pero esa descripción es increíble de lo que es una lucha con uno mismo. Y llega a la conclusión y al final él pierde y dice, finalmente gracias doy a Dios por Cristo. Y es interesante cómo termina ahí esa exposición. Pero igual podemos encontrarnos con esto también. Puede que el otro bando esté en nosotros mismos. Entonces, tienes que analizar en un testimonio corto qué es lo que va a traer conflicto, porque eso es lo que lo hace interesante. Si yo les contara una historia acerca de Lenny y les diría, muy bien, Lenny quería escribir un libro y fue demasiado fácil y todo salió bien, publicó y fin de la historia. Y bueno, uno diría, pero qué historia tan aburrida y además, finalmente a mí qué me importa. O sea, a muchas veces eso parece un chiste, pero muchas veces escribimos así en nuestras cartas de noticias. Es necesario agregar y ser realistas, porque en realidad no fue así, no fue tan fácil. Siempre va a haber otro bando, siempre había algo, así sea yo misma, así sea mi flojera, así no tenga algo en contra, pero siempre había algo, mi flojera de poder tal vez acabar el proyecto, mi flojera o tal vez mis temores, mis dudas, el desafío económico para publicar, no se podían ocurrir muchas cosas. Entonces, siempre tenemos que ver esta parte de los dos bandos. Entonces, lo primero que va a ocurrir ahí es la introducción a los dos bandos. En la introducción a los dos bandos, describes a tu personaje, describes lo que él quiere, que es lo importante, describes qué es lo que quiere esta persona. En este caso, si tú vas a escribir sobre ti misma, qué era tu meta cuando estabas escribiendo, qué es lo que querías. Y a la vez describes ese otro bando, que es aquello que se oponía a lograr eso. Entonces, ¿qué es ese otro bando? Y vamos presentando las dos fuerzas. Y a continuación de eso viene ya el clímax, el enfrentamiento de las dos fuerzas. Ahí es donde sí o sí los dos bandos se encuentran y en un momento voy a tener que enfrentarme a eso. Tal vez es algo a lo que estaba huyendo, como tal vez siempre le tuve miedo a algo básico, como siempre le tuve miedo a las escaleras eléctricas. Y ahora, en un momento sí o sí, no me queda otra opción, tengo que subirlo porque tengo que llegar al aeropuerto y tengo que pasar por eso. Bueno, voy a enfrentar mis temores. En ese momento del clímax puedo contarlo de tal manera el que voy a tener que enfrentar el otro bando, voy a tener que enfrentar ese temor. O podemos hacerlo ahí en el momento en el que se encuentran las dos fuerzas, se enfrentan y ese es el clímax. Y en ese momento es donde, después de pasar el clímax, uno de los dos bandos gana. Hay victoria de uno de los dos bandos. Finalmente, fui, no sé, algo triste, como que simplemente tuvo miedo subir la escalera eléctrica y se fue y perdió el vuelo, que sería que ganó el miedo, o simplemente enfrentó sus temores y nunca más tuvo temor a la escalera eléctrica, o algo de acuerdo a, a aquello que era la meta del personaje principal, pero sí o sí uno de ellos tiene que ganar y sí o sí tiene que haber algo que en el clímax que haya implicado una transformación, un sacrificio, algo en el personaje. Algo ha tenido que cambiar, porque si no, no sería divertido. Algo ha tenido que aprender, algún esfuerzo ha tenido que hacer, porque finalmente ese personaje es una especie de héroe. Entonces, estamos hablando de eso. Entonces, uno de los dos bandos sí o sí va a ganar. Y eso lo podemos escribir. Y finalmente, a continuación, viene una parte corta que no puede ser mucho más de una oración. Es la parte más corta de la reflexión. Lo ideal es resumirlo en una simple frase. Decir, y por eso la amistad es algo realmente importante. O simplemente en mi ejemplo chistoso de las escaleras eléctricas diría, y por eso no dejes que el temor te paralice. O poder decir algo como la perseverancia es el éxito de todo emprendimiento. Entonces, una pequeña oración que resuma
aquella reflexión final para cerrar la historia. Entonces, con eso podemos nosotros tener los elementos de una escena. Y si se dan cuenta, cada historia que recuerden tiene estos elementos necesariamente. Así que si no hay alguna pregunta antes, alguna consulta sobre los elementos de la escena, consulta, comentario, adelante. ¿Podrías, por favor, repetirme de nuevo lo que era la anticipación? Ya. La anticipación es la descripción del contexto en el que se realiza la historia, del contexto del personaje principal y de su rutina. Un día normal. ¿Dónde está ella? ¿Dónde está él? ¿Está en Santiago? ¿Está en la base? ¿Está en la iglesia? ¿Está en su casa? ¿Pero dónde está? Describes más o menos el escenario. Eso es en la anticipación. Es un día normal, en el mes de abril, una tarde lluviosa, algo así. Entonces vas describiendo el lugar para conectar a tu lector con la escena. Súper. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Para este ejercicio, muy bien, voy a conectar el audio. Es una... Adelante, adelante. Me surgió una duda. Sí. ¿Es necesariamente obligatorio que se cumplan estos 5 puntos? ¿O yo puedo escribir una escena en contra de las reglas? Ah, buenísimo, me encanta tu forma de pensar. Siempre es como lo atípico, ¿verdad? Como las historias no convencionales. Y bueno, una escena que no tenga estos elementos. ¿Sabes? Por ejemplo, no comenzar con la anticipación, sino que comenzar con algo que quiebre, como no estar describiendo, sino que, es decir, ya era un día lluvioso en el mes de abril y Juanito tenía mucho frío porque XXX, partir con, no sé, no con la descripción, sino como con algo que llame la atención de la persona que lo está leyendo sin haber descrito nada. Te entiendo perfectamente. Por ejemplo, cuando el agua llegó hasta sus rodillas, entonces Juanito se dio cuenta de que no estaba preparado para aquel día. Y no describí. Uh-huh. Me digo, encanta eso porque lo que tú estás diciendo justamente se llama el realismo mágico. En el realismo mágico, sí, es interesante, es la literatura latinoamericana, porque somos así los latinos. Entra eso, o sea, estoy recordando a García Márquez para empezar, Crónica de una muerte anunciada, empieza así, de golpe. Algo duro. La primera escena era, no recuerdo cómo se llama el personaje principal, pero era algo así como el día que lo iban a matar, Santiago Nazar, y algo así. O sea, el día que lo iban a matar, y empieza así la historia. Pero algo interesante es que esa frase que tú quieres decir, en realidad todavía no es una parte de la escena. Eso sería como el anzuelo inicial, que puedes poner eso. En tu libro, en tu carta, puedes poner un anzuelo inicial, que está perfectamente permitido. Pero si te das cuenta, cuando ya empieces a contar la historia como tal, sí o sí vas a tener que pasar por estos elementos. No me refiero a que necesariamente tengas que describir tradicionalmente como un cuento de hadas el escenario, pero por lo menos mínimamente tendré que decir quién es quién. Y eso es la anticipación, quién es quién y cuál era su meta. Entonces ahí es donde
entra la anticipación, así sea cortita. No necesariamente va a ser la clásica, la larga, pero tiene que haber ahí una entrada, al entrar a la escena. Y eso es diferente del anzuelo inicial. Quería decir una cosita, que Sí. de repente pasa que hay historias en donde este orden podría estar como mezclado, que es un poco lo que dice la PAME, pensando, por ejemplo, con el enfrentamiento de dos bandos. Me imagino como una película en donde parte con así el conflicto y está como todos pegándose y todo, y uno no entiende nada, pero sí o sí, de repente eso para y dice, todo comenzó cuando en 1980. Entonces ahí, después de presentarte el conflicto, te presentan la anticipación o los dos bandos, porque en algún momento te tiene que explicar, si falta uno, no se entiende la historia, pero sí pueden tener otro orden. Justo lo que mencionas, Evelyn, son también herramientas que hay en narrativa. Son casos, por ejemplo, tenemos ahí lo que dices es como un flashback, todo era un recuerdo, o puede ser un salto en el tiempo también, que es la otra opción. Entonces, son herramientas que se usan como un anzuelo inicial para captar la atención del lector. En películas se usa mucho, en novelas y todo eso. Pero esos casos no tradicionales que rompen el esquema, los podemos encontrar. Obviamente uno es libre para poder hacerlo. Pero aún así, aunque lo hagamos en desorden, en todo eso, vamos a darnos cuenta que la historia siempre va a tener estos elementos. Es diferente para películas, tal vez porque ahí tenemos ayuda de elementos visuales que en narración por escrito no tenemos. En películas tal vez sí, tal vez pueda entrar directo porque la gente lo está viendo, sabe dónde está, pero aún así se toman un tiempito para decir mayo de 1917 o no sé, algo, o sea, depende mucho. Así que vamos a tomarlo esto como parámetros, como reglas que pueden guiarnos y obviamente en el caso de testimonios escritos en narrativa, obviamente vamos a encontrar que siempre van a estar estos elementos por ahí. Demos el nombre que queramos, pero siempre van a estar ahí. Muy bien. Entonces, ahora sí les pido su atención. Lo que vamos a hacer es ver un pequeño corto, un video, un cortometraje súper divertido. Y lo que vamos a hacer es identificar las partes de la escena en este cortometraje. Vamos a veamos hasta dónde es la anticipación, cómo empieza la introducción de las dos fuerzas, así los 5 elementos, y al final encontrar la reflexión. Es un corto que se llama Presto, tal vez lo han visto, pero ahora lo vamos a ver con ojos de narrador. Muy bien, aquí va. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Cuáles eran los Qué dos bandos? buena. ¿Cuáles eran las dos fuerzas, los dos bandos? Para empezar. El mago con el conejo. Muy bien, el mago con el conejo. Contra el conejo. Y el mago contra el conejo. Bueno, ¿cuál era la meta? Porque ahí tenemos que ver que no es que eran enemigos entre sí, simplemente tenían metas diferentes. ¿Cuál era la meta del conejo? Comer la zanahoria. Simplemente él quería comer la zanahoria, nada más. No le importaba hacer daño al mago ni hacerle quedar en ridículo. O sea, no era esa su intención. Solo quería comer la zanahoria. ¿Y cuál era la meta del mago? Hacer el show. Claro, hacer el show. Él quería trabajar. Tampoco era su intención hacer sufrir al conejo, sino era simplemente quería trabajar.
Los dos tenían metas diferentes, así que tuvieron que enfrentarse. Ahora, ¿Va a pegar Lenny? ¿hasta dónde sería la anticipación? Ah, Creo que me desconecté. ahí sí. Ahora sí, ya volví. Decía, ¿hasta dónde sería la anticipación? Hasta que llegan al escenario. Ya. Yo creo que ¿Qué antes. opinan? Yo creo que la anticipación llega hasta que se muestra que el conejo está encerrado y hambriento y que el que entra al camarino es el mago que salía en el cartel. Creo que eso ya es como la anticipación. ¿Verdad? Muy bien. Correctamente. Tenemos ahí la anticipación. Es un día normal. El conejo estaba ahí encerrado. Nos describe dónde estaba. Vemos la situación. Y luego viene lo que son la introducción a las dos fuerzas. Hemos visto, han identificado perfectamente cuáles son las dos fuerzas. Se presenta al conejo y ya sabemos cuál es su meta. El mago ya sabemos cuál era su meta también. ¿Y en qué momento sería el clímax? Cuando se enfrentan las dos fuerzas. Ahí sería en el escenario, pero cuando ya empieza como el caos. El imagen que crea como un momento de tensión máxima. Sí. Cuando se cae Exactamente. No, estamos prendidas. ¿Sí? Sí. ¿Algún comentario? ¿Piano? Ahora sí. Ahora sí. Cuando se cae el mago con el piano, ¿o no? Ah, ya. Claro, ¿Qué? exactamente. Máxima. Ahí es el clímax, o sea, toda esa etapa del escenario, porque empieza desde lo más suave, desde que le pone la trampa para ratones, empieza a partir de ese momento, van incrementándose cada vez eventos más duros, hasta que llegamos a un clímax, el momento en el que creíamos que ya iba a acabar todo, o sea, ahí ya es el clímax y en un momento interesante, el conejo toma una decisión. Ahí es como una transformación que ha tenido él. O sea, renunció a su meta, si se dan cuenta. En un momento renuncia a su meta y salva la vida al mago. En ese momento, entonces, mejor dicho, a partir de qué momento entonces acaba el clímax y viene lo que es la victoria de uno de los dos bandos. ¿Y qué bando gana además? Ganan los dos bandos. ¿Ya? ¿Qué opinan? A ver, vamos a ver Yo en creo esta que gana parte. el conejo. Yo creo que gana el Ya. conejo. Sí, yo también creo el conejo. Es interesante, es decir, el conejo se transforma en ese momento, es como que renunció a su meta, ayuda ahí y el mago lo logró, también logró lo que él quería, que salga bien el show, logró básicamente esa meta. En realidad, en este punto, eh, podríamos resumirlo a que al final encaja perfectamente con la enseñanza que se quiere dar. ¿Por qué? Porque si bien después del clímax vemos la transformación del conejo, ahí hay sufrió mucho igual el mago, pero de todas maneras cumple su meta, pero al final de todo, el que consiguió lo que estaba esperando cuando ya lo dio por perdido es el conejo.
logró su meta. Entonces, es interesante porque desde esta óptica, el personaje principal llegaría a ser el conejo, porque está contado desde la óptica del conejo. Entonces, él, al haber aparentemente renunciado a su meta, al final lo logró, ¿o no? Entonces, vemos ahí la victoria, porque él logró su meta al final de todo. Entonces, ¿cuál sería la enseñanza de este breve corto? ¿Cómo podemos resumirla? Yo puse, si ambos ponen de su parte, todo funciona mejor. Excelente. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Muy bien. ¿Alguna otra opinión más sobre la reflexión? Esperar con paciencia tiene su recompensa. Muy bien. Esperar con paciencia tiene su recompensa. Genial. ¿Qué más? ¿Qué tal? Juntos logramos más que solos. Mm, O qué tal también, sí, algo como al ayudar a otros encuentras tu propia felicidad. Si vas a hacer un show, alimenta a tus trabajadores. Muy bien, muy bueno. Págale lo que deben. Para evitar Reconoce a vergüenzas, quienes trabajan contigo. mm. para evitar vergüenzas, cumple con los honorarios laborales. Sí. Muy bien, buenísimo. Muy buen trabajo. Esto es un breve corto en el cual podemos identificar las partes de la escena y lo han hecho perfectamente bien. Así que vamos a entrar a la segunda parte ahora, pero vamos a tomarnos un pequeño break porque el tiempo pasó rápido. Al retorno vamos a ver la segunda parte para potenciar ya nuestros testimonios esta vez. Así que vamos a trabajar en nuestros testimonios y nos tomamos un break de unos 10 minutitos. Muy bien. ¿Qué tal? Si alguien quiere empezar con alguna consulta, pregunta, opinión, después de la pausa siempre hay un tiempito para reflexionar y eso ayuda mucho. Y me gustó esto de los 5 elementos. Como te contaba ayer, yo el año pasado impartí un taller de escritura creativa que justamente hablaba esto de, bueno, y profundizamos harto en lo de las fuerzas antagónicas, los tipos de fuerza, etc. Pero no manejaba tanto esto de la anticipación, lo veía como desde otro lugar, pero otro concepto. Pero ahora entenderlo así, como la anticipación, que es antes de que los hechos acontezcan. Plantearlo así lo encuentro súper, como que me completa aún más lo que ya tenía, lo que ya sabía. Súper. Genial, Katy. Gracias por compartir eso. Vamos a entrar ahora a la segunda parte. Y vamos a proseguir con el tema de hoy. A ver, aquí les comparto pantalla. Y vamos a entrar a ver lo que es la diferencia entre contar versus mostrar. Y esto es muy importante para potenciar la historia, para potenciar el testimonio, la narración. Entonces, lo que no tienes que perder de vista es que tu audiencia de narrativa, lo que vimos al principio, quiere escuchar una historia, quiere entretenerse, no quiere escuchar un discurso, no quiere que le des una exhortación, una enseñanza, sino quiere vivir a través de los personajes. Y contar y mostrar es un equilibrio.
porque si nos pusiéramos a mostrar todo el tiempo, no nos va a abastecer las páginas del libro. Contar nos ayuda a resumir algunas partes de la historia que tal vez no son tan relevantes para detallarlas, pero que necesitamos decirlas para que la historia tenga sentido. Si nos pasamos contando, porque les dije hay que encontrar el equilibrio entre los dos, si me paso contando, voy a hacer que el testimonio sea muy superficial, porque contar es así, pasar a grandes rasgos, información. Contar, tú cuentas determinadas cosas y no entras en tanto detalle, transmites información. Y si solo me pongo a contar, va a parecer algo superficial, pero si me detengo demasiado a mostrar y me pongo a mostrar mucho detalle en absolutamente toda la historia, voy a hacer que la historia avance demasiado lenta. Van a pasar 20 páginas y yo recién estoy en media hora. Entonces va a ser lento. Necesitamos equilibrar las dos herramientas, contar y mostrar, sabiendo que mi audiencia va a recordar siempre las escenas que he mostrado. Las otras, los resúmenes, el contar, es para que la historia tenga sentido, para ponerlo en contexto. Pero mostrar ya es para entrar como a cámara lenta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Contar básicamente es un resumen. Contar lo hacemos para condensar el tiempo. Por ejemplo, si yo quisiera hablarles de el día de hoy, hablarles, por ejemplo, de esta conexión Zoom. No va a servir de mucho que yo les cuente todo lo que hice desde que desperté hoy día. Desperté y desayuné. Basta que diga algo como fue un día normal, hasta que me di cuenta que ya faltaban 2 minutos para las 4. Entonces, y ahí acaba mi anticipación. Fue un resumen básico. Fue un día normal, sin contar mayores detalles, porque realmente así pasó. Y ahí voy a detener el tiempo, a describir esa escena. Contar sirve para condensar el tiempo de algo que no es importante y para hacer esos párrafos de conexión. Porque no es que voy a escribir pura escenas. En medio de una escena y otra va a haber párrafos de conexión también. Los llaman esos párrafos de transición, porque necesito avanzar, necesito contar la historia. Entonces hay varios párrafos que son escenas, pero hay otros párrafos que son transición. Y en esas de transición estoy conectando escenas, estoy contando escenas. Puede que una escena haya sido en la base, en Ciudad de Faroles, pero la otra escena tiene que ser en el parque. Entonces, ¿cómo llegué hasta ahí? Voy a tener que contar. Entonces, mi personaje se desplazó hasta el parque por alguna razón. Fue a comprar, fue a trabajar, no lo sé, pero fue a ese lugar y estaba en el parque. Voy a contar cómo llegó hasta ahí. Ya estando en el parque, voy a tener que mostrar, voy a tener que entrar a la escena. En mostrar, entonces, más que simplemente describir, mostrar ya es una experiencia para los lectores. Todo lo que tú muestres es lo que ellos van a recordar. Todos hemos leído libros y puede que no me acuerde ahorita todo lo que he leído porque era un libro, eran varias páginas, pero sí hay escenas que recuerdo, escenas que llegaron hasta mi corazón y puedo recordar varias escenas de los diferentes libros. Entonces, mostrar es como crear una experiencia al lector. Si te das cuenta, esas experiencias, esas escenas que tú recuerdas de tus libros favoritos, es un poco más y como tus recuerdos. Es decir, los recuerdo como si yo hubiera estado ahí, como si yo hubiera estado junto con el personaje. Los recuerdo como si me hubiera pasado a mí. Porque los escritores lo que han hecho es
hacerme vivir una experiencia. Han mostrado diferentes escenas. En uno de mis libros favoritos, por ejemplo, es de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Y ahora recuerdo varias escenas de verdad, como si fuera parte de mis propios recuerdos, ahí a los personajes hablando acerca del amor y sus opiniones, sus diálogos y todo. Es algo así, porque nos muestran y nos crean una experiencia. Y esa es la meta, que nosotros podamos darle a los lectores experiencia. Mostrar sí o sí se realiza a través de escenas. Contar puedo hacerlo en un párrafo, no importa. Esos son los párrafos que ustedes dicen, no todo está escrito en formato de escena, muy bien. Obviamente, no todo, porque si no, no acabaría nunca. Varios párrafos van a estar contando, porque ahí simplemente tengo que transmitir datos, información. Pero lo que es mostrar sí o sí va a tener que ser una escena. Mostrar solo lo voy a usar para momentos importantes. De nada va a servir que en una historia que trate acerca de la base de Ciudad Faroles, imaginemos que Katy es la personaje principal y estamos contando su historia ya, pero de nada va a servir que yo me ponga a mostrar y a describir detalles de algo que no era relevante para la historia central, que yo me ponga a contarla y detallar otras historias respecto a cómo era la casa vecina, a menos que no tenga súper conexión con la historia, entonces no vale la pena. Solo puedo mostrar los detalles y los momentos que son importantes. ¿Y cuál es la esencia de mostrar? Que sí o sí requiere usar detalles sensoriales. Para crearle experiencia al lector, para que él lo asocie a su vivencia, tengo que darle estos detalles sensoriales. Colores, texturas, aromas, fragancias, sonidos. Necesitamos trabajar mucho con eso para que el lector lo pueda recordar, para que él lo pueda entender, para que lo pueda vivir. Cuando analizaron la Biblia con ojos netamente literarios, llegaron a la conclusión que las mejores crónicas y las mejores narraciones, hablando solo desde el punto de vista literario, estaban en la Biblia. Y una de estas que nos muestra un poco lo que es el uso de detalles sensoriales está en el Evangelio de Lucas. Lucas usa muchos detalles sensoriales, quizás porque era médico, pero tiene muchos detalles. Y todos recuerdan este pasaje cuando él describe al Señor Jesús orando en Getsemaní, cuando el Señor Jesús estaba desesperado. Él podía contar esa historia, pero él nos da detalles sensoriales y él nos muestra y nos ayuda a vivirlo. Y sé que al recordar este pasaje, todos hemos estado ahí. Está esto en Lucas 22:44. Y dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este pequeño detalle ahí no solamente nos está contando que el Señor Jesús estaba triste o desesperado, porque podía contarlo así, estaba angustiado, pero nos da detalles sensoriales que los recordamos hasta el día de hoy y ha creado una experiencia en nosotros. Esa es la meta, crear experiencia en los lectores. ¿Cómo lo vamos a lograr? A través de detalles, a través de experiencias sensoriales, de recuerdos en ellos. ¿Cuáles son estos detalles sensoriales? Entonces, estos detalles sensoriales son esos colores, son sabores, son sonidos, son aromas, son cosas objetivas, cosas que tú puedes ver. Recuerda que le estás mostrando algo que tu lector no está viendo. Tengo que describir detalles porque tengo que hacer que él imagine en su mente aquello que yo estoy viendo al escribir. Estos detalles sensoriales sirven para reemplazar palabras en vez de estar diciendo
toda una descripción de la tristeza. Simplemente voy a hablar como Lucas habló, que estaba ahí orando intensamente y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Entonces ahí nos da un detalle, y con con esa oración, con ese versículo, nos ha resumido muchas palabras que podían describir lo mismo. Nos ayuda a que los lectores experimenten la escena por sí mismos. Entonces, por ejemplo, en vez de decir algo, yendo al sentido del olfato, en vez de decir algo general como de repente llegó y percibió un olor feo o un olor malo, puedo ser más específica y decir percibió un olor rancio o un olor de vinagre o un olor putrefacto. Y esto hace que mi lector automáticamente imagine eso. O puede ser algo bueno, ya para no quedarnos con esa impresión. un olor, en vez de decir fue un olor bueno, puedo describirlo. Era un olor a rosas frescas, era el olor de la lluvia, era el olor de un fresco perfume, era algo así, era algo que se asocia un olor a café fresco, algo que sea fácil de crear y que llame a tu lector a imaginarlo. Entonces, al poner esos detalles, al forzar a mi lector, no forzar, diría, al motivar a mi lector a que él ejercite su imaginación, estoy haciendo que él lo experimente por sí mismo, lo estoy trasladando a un lugar, le estoy dando recuerdos. Entonces, al hacer eso, obviamente él nunca va a olvidar esa escena, porque ya son parte de sus recuerdos. Entonces, él no solamente supo la historia que le conté, él la vivió, él estaba ahí junto con el personaje. Y esa es la meta. Así que aquí les voy a dejar 2 ejemplos de testimonios. Son testimonios de la vida real. Es un testimonio de la vida real que es la misma historia en 2 versiones. Una es contada y la otra ya es con detalles, es mostrando. Entonces, ¿cómo es el testimonio en la primera versión? En la primera versión dice, durante esta pandemia he continuado trabajando en Starbucks y he visto mucho miedo en la gente de mi alrededor. Sin embargo, el amor de Dios también se ha mostrado en distintos momentos y he podido ser testimonio para varias personas. Muy bien, esta es una forma de contar los testimonios y muchas veces los contamos así. Decimos cosas generales, como decir, sí, he visto la providencia de Dios, he visto la fidelidad de Dios, o decir, el Señor me ha usado en este tiempo, o he recibido bendición. ¿Cómo ha sido tu tiempo de Ede? Ha sido de bendición, ha sido muy bueno, y cosas generales, pero la gente no se va a conectar con eso, porque ellos, bueno, si dice que ha sido de bendición y que ha sido de testimonio, entonces supongo que está haciendo un buen trabajo, pero no me queda claro exactamente por qué y en qué. Ahora, si me detengo a mostrar una escena, puedo presentarlo de la siguiente manera. Con esto voy a decir exactamente lo mismo, pero ya concentrándome en una escena, en un detalle específico. ¿Qué les parece? Durante esta pandemia he continuado trabajando en Starbucks, pero sentí que era donde Dios quería que estuviera. Una tarde, una mujer llegó en su vehículo a la ventanilla. Noté que llevaba un computador y muchas carpetas con papeles en el asiento trasero. Le dije cuánto era el total de su compra. Ella me pasó el dinero y me agradeció que nuestra tienda siguiera abierta. La vi suspirar varias veces. Así que le pregunté si todo estaba bien.
Ella me contó que ese mismo día había tenido que trasladar todas sus pertenencias de su oficina a su casa para trabajar de forma remota y que no sabía si eso iba a funcionar o si iba a perder su trabajo. Dijo que estaba agotada de toda la incertidumbre y los constantes cambios que estábamos viviendo. Cuando su café estuvo listo, extendí mi mano hacia ella, pero antes de entregárselo le dije con voz muy pausada que todo iba a estar bien. Ella me miró a los ojos y me preguntó si realmente creía que eso era cierto. Le respondí que sí, que solo teníamos que seguir confiando en Dios y que todo iba a pasar pronto. Sus ojos se volvieron vidriosos. Recibió su café y suspiró nuevamente, pero esta vez asintiendo con la cabeza. Me agradeció por lo que le dije y reconoció que necesitaba escucharlo. Yo me despedí y le dije que se sintiera en la libertad de volver por un café cuando ella quisiera. Yo iba a seguir aquí si ella quería hablar más. Muy bien. Esta es ya el mismo testimonio, pero ya enfocado en una escena, en una historia. Ahora, la pregunta es, ¿cuál de los dos creen que impacta más a la audiencia, al lector? De hecho, para ustedes, ¿cuál resultó ser más impactante? ¿La primera o la segunda? La segunda. Claro, en la primera, pues sí, no me conecté y puede que la olvides rápido, pero en la segunda, esos detalles, voy a recordar esa historia, porque así es nuestra manera de recordar las cosas, estamos diseñados así. Entonces, ese es el desafío, nosotros trabajar en nuestros testimonios y convertirlos en escenas. Así que justamente eso es lo que vamos a hacer. Así que vamos a tomarnos ahora un tiempo porque nos queda exactamente como unos 15 minutos y quisiera saber si voluntariamente alguien quisiera leer su testimonio. Sé que todavía esto no lo tenían, así que no se preocupen, pero vamos a trabajar sobre esa primera versión de su testimonio para convertirla en escena. Entonces vamos a estar haciendo algunas sugerencias para eso porque justamente esa es la tarea para mañana, convertir ese testimonio ya en escena. Pero ahora quiero escuchar un poco de ustedes y cuál es el testimonio que eligieron. Si alguien quiere empezar voluntariamente, nos tomamos estos minutos. Adelante. Pamela. Muy bien. Vamos a escuchar el testimonio de Pamela. Yo tenía una duda y no sabía si en algún momento dijiste que tenía que ser algo que hubiera pasado en la última semana. Dije que era preferentemente que sea algo reciente. No necesariamente, es una sugerencia. Ya, perfecto. No estaba segura y la verdad es que elegí algo que pasó antes. Muy bien. Adelante. Perdón. Ya. Le dije que iba a entrar a la panadería, pero no me escuchó. El problema es que me di cuenta demasiado tarde. Cuando salí, ya no estaba ahí. Traté de mantener la calma mientras mi corazón clamaba a Dios. Solo tú sabes dónde está. Ayúdame a encontrarlo. Entonces recordé haberle dicho antes que iríamos a comprar fruta donde el señor Miguel. Mis pies se apresuraron hacia ese lugar y entonces lo encontré. Lo abracé fuerte y sequé sus lágrimas. Había encontrado a mi hijo. Excelente. Me encanta, buenísimo.
Realmente tienes un estilo muy, muy propio. Es justamente ese estilo del que hablábamos, es realismo mágico. Empezamos ahí con ese toque de misterio de quién estaba hablando. Y bueno, queda ahí al final la historia. Eh, ¿En cuánto te salió? ¿Te salieron en las 10 líneas o son menos? Más o menos. No estoy segura porque lo escribí a mano A mano. y me salieron, son 15 líneas a mano, pero con letra bastante grande, entonces creo que al escribirlo en el computador puede ser un poco menos Me que las parece 10 que sí, líneas. es menos, lo que te da la oportunidad de poder aumentar un poco más el suspenso y un poco más de detalles. Ujú. Ahora podemos darle un poco más de detalles para hacer más lenta la historia. O sea, está genial la historia, nos queda claro el conflicto que había, la desesperación, la preocupación, la tristeza, y acaba cuando lo encuentras. Pero ahora, como tienes más palabras disponibles, ya que no ocupaste muchas, puedes aumentar detalles, justamente los detalles sensoriales y la descripción de ti misma, cómo te sentías, la angustia, cómo se veía seguramente, cómo estabas, esa preocupación, qué fue lo que viste, tal vez cómo era el entorno, todo eso puede servir para que tu lector se conecte aún más. Y no olvides en la última parte, si bien queda clara el mensaje, la enseñanza, ahí está la providencia de Dios, la fidelidad, la protección, pero puedes hacer mención de una frase al final que refuerce esa enseñanza. Y listo. Con eso estaría ahí súper bien. Muy buen trabajo. Buenísimo, ya tenemos mucho talento por aquí. Muy bien, ¿quién sigue? ¿Quién quiere leer? Querida Evelina, adelante. Yo puedo. Bueno. Cuando solo quedaba una semana para pagar el tiempo teórico de la EVE y así poder ir al práctico, me faltaban 60.000 pesos. Podría haberle pedido ese dinero a mi esposo, pero yo había pedido a Dios que me enseñara a vivir por fe. Milagrosamente, para el jueves de esa semana ya había reunido 10.000 pesos, pero aún me faltaba el monto mayor. El viernes, justo al borde de mi desesperación, me llega una ofrenda de 50.000 pesos de una amiga que me había prometido ayudarme, pero que no había querido presionar. Dios tuvo el control y el aporte llegó justo a tiempo. Genial. Buenísimo. Está perfectamente visible el conflicto. Aquí está ahí notorio y es un testimonio muy bueno. Me gusta también la reflexión, está concreta al final. Dios está en control. Sí, Dios siempre llega a tiempo, algo así, ¿verdad? Dios es puntual, Dios es oportuno. Está muy bien. Ahora, lo que podemos hacer aquí es, por ejemplo, usas la palabra milagrosamente, lo de cómo conseguiste los 10.000. Entonces, en vez de decir milagrosamente, podemos también tal vez usar algunos detalles que nos ayuden a entender lo que para ti significa milagrosamente. Tal vez puedes ayudar un poco con algunos detalles más. Y el clímax en este momento sería esa última semana. Entonces tienes que detenerte un poco más ahí, en esa última semana, que voy a hacer, no voy a ir de práctica. O sea, tiene que haber un poco más de conflicto. O sea, ahí jalas como si fuera una liga la atención de tu lector hasta el punto de que él crea que realmente no lo ibas a lograr. Ese es el éxito. En algún momento, porque en realidad así es la vida, en algún momento seguramente tú creíste que no lo ibas a lograr o tal vez mm, normalmente no ocurre eso. Normalmente podría ser que no hubiese sido o hablar algo de lo que hubiese pasado o algo que
ejemplifique más esa tensión que seguramente tú estabas viviendo. Con eso se va a conectar más tu audiencia. Entonces hay que ponerle más énfasis a ese momento del clímax. ¿Por qué? Porque luego va a ser más notoria la victoria después. Cuando llega esa ofrenda de los 50,000 pesos, llega la victoria y justamente ahí acaba la historia, lo cual es buenísimo y ya viene la reflexión. Así que está muy bien. Unos detalles más en el conflicto y queda buenísima. Súper. ¿Alguien más quiere compartir? Nos queda tiempo. Tenemos ahí tal vez en Ciudad de Faroles. Muy bien. Dice, Dios nos ha bendecido con mucha comida a través de la red de alimentos a la que pertenecemos como Jucu. Por esto, en las últimas semanas tenemos más comida de la que podemos comer. Y está viniendo gente a la casa que anda puerta a puerta pidiendo dinero o alimentos. Son personas en situación de calle que viven en el Parque Bustamante. No podemos dar dinero, pero sí podemos dar alimentos y una oración. Estoy sorprendida. Las últimas 2 personas con las que compartí agradecieron entre lágrimas esa oración. Esto ha sido lo mejor que me ha pasado en el día, me dijo uno. Hay tanta hambre, no solo física, sino espiritual. Me siento bendecida por toda la comida y respaldo espiritual presente en mi vida. Mi posición es privilegiada. Excelente, buenísimo. Eso ya está para carta de noticias. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a centrarnos. Ahorita ahí tienes que detenerte en una escena. Vamos a contar la historia para que sea más fácil de recordarla para tu lector. Entonces, está muy bien la anticipación de cómo Dios los ha bendecido con mucha comida, lo cual no es usual, pero el énfasis en este caso más es en la bendición que ustedes son para las otras personas. Entonces, vamos a tener que adicionar un poco más de detalles de esas personas que fueron bendecidas. Puedes escoger a uno, porque no vamos a alcanzar en 10 líneas a hablar de muchos más. Puedes escoger justamente a ese del que tú dices que mencionó que es lo mejor que le pasó en el día. Entonces puedes describirlo un poco más a él, a esa persona. Tal vez un poco más de detalles como detalles sensoriales respecto a él para que tu audiencia también se conecte con eso, cómo era él, tal vez cómo estaba vestido o cómo estaba y cómo fue la impresión que tenía y también cuál fue la expresión de su rostro al ver la comida, al recibir eso, tal vez al decir estas palabras. Todos esos detalles nos detienen un poco y le dan más fuerza al testimonio. Entonces puedes recordar un poco algunos detalles, colores, sonidos, algo ahí para detener un poco la historia en ese punto. Y el clímax va a ser esa parte de lo que él dice, o sea, la frase que él dice, ese diálogo es potente, que fue lo mejor que le pasó en el día. Entonces, ponle un poco más de detalle, concéntrate en uno en una de estas personas a las que ustedes bendijeron, para que sea él como el centro de la historia. Y desde esa parte en la que tú mencionas que hay tanta hambre física y espiritual, a partir de ahí, si te das cuenta, esa es la reflexión, esa es la enseñanza. Entonces, te recomiendo, está muy bien, pero podemos resumirla un poquito más en una oración más corta. Simplemente de decir, yo creo que hasta podría quedar en algo como hay tanta hambre física como espiritual y algo así, pero esa es la reflexión. La puedes pensar un poquito más, resumirla y va a quedar ahí para cerrar con broche de oro. Así que está muy interesante y muy buena. Súper. ¿Alguien más? Ya, yo tengo la mía,
pero no me percaté de que eran 10 líneas. Hice como un poquito más de medio párrafo. Y tengo como Poquito dos más de historias 40. que están, claro, tengo dos historias que están entrelazadas. Pero bueno, lo voy a leer y ahí lo acorto después. ¿Ah? La Katy escribió un libro, digo. Tan Katy. Claro. Ya, ahí lo acorto según lo que me digas. Ya, tenía solo 18 años cuando Dios me hizo una gran invitación, ser misionera y vivir por fe uniéndome a una gran familia de fe. Por más de una década he experimentado las más grandes muestras de su fidelidad en pequeños momentos cotidianos como en grandes situaciones, en necesidad, al tomar desafíos, viajes, al casarme, al tener un hijo, con mi carrera y diferentes cursos que se han presentado. Podría enumerar tantas cosas, pero hoy quiero recordar que que la pandemia no ha sido la excepción. Hace algunos meses, una querida misionera en México me invitó a compartir en una entrevista de su departamento de misiones en su iglesia, acerca del llamado a las artes, mi testimonio y la historia de nuestra base Ciudad de Faroles. Mientras avanzaba la entrevista, sonó el citófono de mi casa. No quise contestar porque estábamos grabando. Al terminar, bajé y el conserje me entrega cajas que habían llegado a mi nombre. Sí, su fidelidad con mi vida. Mientras yo respondo a esta vida desafiante, Dios me enviaba estas cajas llenas de mercadería en tiempo de cuarentena. Fue un gran detalle sincronizado por Dios, que las cajas llegaran en medio de la entrevista, justo en el momento exacto donde estaba animando a jóvenes a creerle a Dios con las misiones y las artes, creyendo que nada les faltaría, creyendo que nada les faltaría. En ese mismo tiempo comenzamos a orar con mi esposo para cambiarnos también de departamento. Nuestro departamento ya era demasiado pequeño para nosotros tres con mi hijo, que estaba comenzando a explorarlo todo. Pero si estábamos en pandemia y esto complicaba aún más el panorama. El presupuesto debía aumentar para un lugar más grande. Comenzamos a ver algunos anuncios y hasta visitamos algunos lugares cercanos, pero el panorama se veía complicado, hasta que por fin apareció una casa que se ajustaba a nuestro presupuesto, solo que había un gran detalle, quedaba muy lejos de nuestra base y trabajo de mi esposo, no era práctico. Seguimos buscando y orando hasta que un día comencé a poner mi necesidad frente a Dios. Mi oración tenía 3 peticiones y estas eran: la primera, que el valor no fuera tan elevado a lo que ya pagábamos, que siguiéramos viviendo a minutos de la base y que tuviera un lugar más espacioso para que mi hijo pudiera tener también su lugar. A las semanas recibimos una llamada de unos tíos de mi esposo para decirnos que querían pasarnos el departamento que tenían a la vuelta de donde vivíamos, porque estaba desocupado. ¿Qué? Pero si realmente era a la vuelta, podíamos llevar nuestras cosas caminando de un departamento al otro. Nunca le comentábamos que andábamos buscando esto, simplemente Dios puso eso en sus corazones, pensando en que pudiéramos pasar la cuarentena con un poco más de espacio. Dios había cumplido una vez más, como en esta década y media, donde me ha mostrado una y otra vez que ponerlo a Él por sobre todas las cosas siempre es la mejor decisión. El regalo de los tíos era su departamento y no solo eso, sino que gratis. Genial, Katy. Buenísimo. De hecho, muy interesante y muy, o sea, por lo menos me sorprende todo. O sea, al escuchar tu historia realmente puedo percibir y ver tan de cerca la fidelidad de Dios. Lo que te recomiendo ahora, como tú dijiste perfectamente, son 2 historias que están en uno. Lo primero que vas a tener que hacer es elegir una para trabajar en ella. Vamos a fortalecer una y obviamente con la otra vas a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a usar en el ejercicio solamente una de las 2 historias. Puedes elegir la de la entrevista, que es interesante, o la del departamento. Entonces, eliges una de las 2 historias y en esta historia vamos a ponerle ahí ya
las partes de la escena. El conflicto tenemos que está visible, pero vamos a enfatizar un poco más en eso, ya en los detalles, porque al escoger una de las dos historias te va a dar más oportunidad de aumentar algunos detalles más. Siempre es bueno ver y enfatizar un poco en el conflicto como tal, porque ahora está muy bien, estás enfatizando la respuesta, la provisión de Dios, pero también es bueno detallar un poco el conflicto como tal, lo que implicaba todo esto, la lucha en ambos casos. Entonces, primero decides con cuál vas a trabajar y luego lo fortalecemos con las partes de la escena. Y va a ser cualquiera de las dos, está muy buena, está de bendición. Así que están ya listas para la publicación en la carta de noticias o en el blog. Súper, gracias. Genial. Muy bien. Vamos a ahora, les voy a mostrar la tarea para mañana. Por si acaso, el día viernes sí o sí, todos, ahí sin excepción van a leer su versión final. Así que la tarea para mañana tiene que ver justamente con lo que hemos hecho ahorita. Consiste en tomar ese testimonio que escribiste y transformarlo en una escena. Esa es la tarea. Muchos de ustedes ya casi lo tienen, ya está, ya casi es una escena. Pero ahora vamos a poner en práctica lo que aprendimos hoy en clase, con los 5 elementos. Buscas anticipación, si tengo que fortalecer anticipación, la introducción a las dos fuerzas, ese momento en el que se encuentran las dos fuerzas, la victoria y después todo lo que es la reflexión. La reflexión que es la más cortita. Entonces, el desafío es que tenemos que mantener el límite de las 10 líneas. Ya quisiera decirles ahora, escriban todo lo que quieran, pero lamentablemente no es así. Si es una publicación para blog o para carta de noticias, lo cierto es que no nos van a leer si es mucho más largo. Así que tratemos de mantener las 10 líneas, pero con las 5 Lenny, partes de la escena. ¿Sí? Ok. pero 10 líneas en el computador. Exacto. 10 líneas en el computador. Ah, ok. Sí, 10 líneas en el computador. 10 líneas en el computador. Entonces, esta va a ser la tarea para el día de mañana, porque mañana sí van a ver todo lo que es publicación en redes sociales, mañana van a ver blogs, van a ver las reglas que hay ahí con Atena, ahora sí, que va a estar compartiendo esto para mañana y vamos a seguir trabajando en eso hasta el día viernes. Entonces, no sé si hay alguna duda, comentario. Adelante. ¿Ustedes tienen algún margen, así como de cuántas palabras sería bueno tener en un escrito que la gente vaya a leer sin sentir así como tedio? Sí, tenemos, no son reglas como tal, pero son sugerencias. Entonces, depende mucho del formato de lo que estés escribiendo. Si es publicación, tienes en redes sociales, tiene su propio límite. Si es blog, tiene su propio límite. Si es carta de noticias, también. Entonces, por lo menos en general, nosotros trabajamos siempre ahí entre las 300 palabras. Y en ese alrededor de eso, no puede ser más o menos. Pero no se preocupen porque los detalles de esto van a tener mañana dependiendo a cada formato que vayamos a publicar. Así que mañana vienen las tablitas con todo eso, así que tranqui porque ahí va a estar el detalle el día de mañana. Qué bacán. O sea, qué bueno. Ha estado súper bueno todas estas 3 clases y estoy súper motivada para la clase que viene igual, así que muchas gracias. Muchas gracias por este regalo. De hecho, gracias Sí. a ustedes por su corazón y por estar siempre ahí tan conectados con la clase. Entonces vamos a
cerrar. Si no tienen algún anuncio, tal vez Atena o Matías, algún anuncio para mañana. No, de mi parte, creo que lo explicaste súper bien, Lenny. Y creo que ya estamos viendo que están pensando de la misma forma en que diseñamos el seminario, y ya vamos a responder sus preguntas el día de mañana. Excelente. Son súper buenas, de verdad es una muy buena clase, un muy buen equipo el que tienen ustedes. Están muy bien, sí, sincronizados con todo esto. Exactamente, son los mejores alumnos. Muy bien. Entonces, querida Pame, si puedes despedirnos con la última oración, esta vez, por favor. Bueno, amado Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida de Lenny, gracias por su enseñanza, por impartirnos este conocimiento tan hermoso y preciado para nosotros. Gracias porque a través de todo esto tú nos haces crecer como artistas. Gracias por poner en nosotros tanta creatividad, Señor, que queremos explotar para ti. Simplemente te bendecimos, Señor. Te bendecimos por esta gran oportunidad, Dios. Y sigue llenándonos más de ti para escribir las mejores historias. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bendiciones. ¿Puedo decirte algo? Chao, Claro que sí, claro también. que sí. Nos vemos mañana. Sí, quería decir algo. Es que Chao. ayer cuando oramos por ti, o sea, cuando oramos yo sentí como que Jesús quiere recordarte lo mucho que te ama y lo mucho que está contigo en este tiempo. Y sentí que Él quiere bendecirte igual en este tiempo. No sé si eso tenga sentido, ojalá que sí. Si no, qué vergüenza. De verdad, muchas gracias por esas palabras. Y la verdad que sí, estoy recibiendo mucha bendición en este seminario. La estoy recibiendo y de verdad gracias por las palabras y este mensaje si llega oportuno. Muchas bendiciones a todos. Gracias. Lenny, Sí, Lenny, que yo también quería decirte algo cortito, que siento que eres una mujer muy dulce y siento que tienes mucho amor por entregar. Eso. amén. Gracias. Gracias Ya. por sus palabras. Gracias para ustedes también. Un abrazo. Un abrazo. Nos vemos Bendiciones. mañana. Nos vemos Chao, mañana. chao. Chao.